El primer tema del curso Principios de Modelación Matemática es el concepto de función. Iniciaremos definiendo qué es una relación. Dados los conjuntos A y B, se llama relación de A en B al conjunto de pares ordenados en el que el primer elemento pertenece al conjunto A y el segundo elemento del par pertenece al conjunto B. En el ejemplo, los conjuntos son A formados por las letras A, B, C y B por las letras W, X, Y, Z. Por lo tanto, la relación de A en B es el conjunto R, que está formado por los pares AX, BY, BZ y CX. En la figura podemos ver un diagrama que representa esta misma relación. Las flechas nos indican cómo se da la relación entre los elementos del conjunto A y los elementos del conjunto B. Es importante saber identificar el dominio y el rango de una relación. ¿Qué es el dominio? Es el conjunto de todos los primeros elementos en los pares ordenados de la relación. Y el rango es el conjunto de todos los segundos elementos en dichos pares. Para entender mejor, veamos los ejemplos. En la relación R, que está formada por los pares AX, BY, BZ y CX, los primeros elementos de esos pares forman el dominio. Por lo tanto, el dominio es el conjunto formado por las letras A, B, C. Y el rango es el conjunto formado por los segundos elementos de todos los pares de la relación, es decir, X, Y, Z. En la relación H, formado por los pares azul 2, rojo 5, amarillo 1, verde 2 y verde 4, el dominio vendría siendo el conjunto formado por azul, rojo, amarillo, verde y el rango, el conjunto formado por 1, 2, 4, 5. Principalmente estaremos trabajando a lo largo del semestre con relaciones entre conjuntos de números reales. De esta manera, los pares ordenados pueden ser graficados en el plano cartesiano. En el ejemplo tenemos que la relación S sería el conjunto formado por los pares menos 1, menos 2, menos 1, 3, 3, 4 y en la figura aparece la gráfica de estos tres puntos. El dominio de la relación es el conjunto formado por el menos 1 y 3 y el rango por el menos 2, 3 y 4. Una relación puede ser representada de diferentes maneras. Puede hacerse a través de un enunciado. Por ejemplo, a un número se le asigna su doble. Esa misma relación puede representarse con una ecuación. Y igual a 2x. También como un conjunto de pares ordenados. 1,2, 2,4, 3,6, 4,8, 5,10 y así sucesivamente. Puede utilizarse también una tabla para representar la relación. En la tabla, la primera columna corresponde a la X, la segunda a la Y, al 1 se le asocia el 2, al 2 el 4, al 3 el 6, etc. También se utilizan diagramas de Venn
Y por último, podemos hacerlo con una gráfica en el plano cartesiano. Principalmente estaremos trabajando con las representaciones gráficas, con las tablas y con las ecuaciones. Cuando representamos una relación con una ecuación, en esta ecuación aparecen dos tipos de cantidades. Las llamadas constantes, que simbolizan números fijos, y las variables, que como su nombre lo indica, representan valores que pueden variar. Cuando dos variables están relacionadas entre sí, el valor de una va a depender del valor de la otra. La primera recibe el nombre de variable dependiente y la segunda el de la variable independiente. Si la regla de correspondencia, es decir, la ecuación de la relación es y igual a 2x, entonces la variable x representa a la variable independiente y la variable y representa a la dependiente. Cuando tenemos que la relación está dada con una ecuación, el dominio de la relación será el conjunto de los valores que puede tomar la variable x y el rango será el conjunto de los valores que puede tomar la variable y. Se pueden usar otras literales diferentes de x y y para representar a las variables independiente y dependiente de una relación. Por ejemplo, puedo utilizar la letra T para representar el punto de ebullición del agua en grados Fahrenheit y la letra H para representar el nivel del mar. Por lo tanto, el punto de ebullición dado en términos del nivel del mar está dado por la ecuación T igual a menos 0.0019 H más 212. En esta ecuación, H es la variable independiente y T es la variable dependiente. Es decir, la temperatura de ebullición depende de la altura sobre el nivel del mar. Generalmente, para describir tanto el dominio como el rango de una función, se utiliza la notación de intervalos. ¿Pero qué son los intervalos? Son subconjuntos de los números reales. Vamos a explicar un poco más. Si tenemos dos números reales, A y B, en donde A es menor que B, entonces podemos describir los intervalos siguientes. En la tabla tenemos tres columnas. En la primera aparece la notación de intervalos. En la segunda, la notación de desigualdades. Y en la tercera, la gráfica en la recta de dichos intervalos. Se usan corchetes cuando los extremos del intervalo están incluidos en él, es decir, cuando se da la opción de la igualdad. Se usan paréntesis cuando el extremo del intervalo no se incluye en el mismo. Por lo tanto, en la desigualdad se usa el menor o el mayor estrictamente. Es importante que te familiarices con el uso de los intervalos para poder dar dominios y rangos de relaciones. Ahora sí estamos listos para definir qué es una función. Dados los conjuntos A y B, se llama función de A en B a la relación que asocia todo elemento del conjunto A con un solo elemento del conjunto B.
A continuación, se muestran 3 ejemplos de funciones. Uno dado por un conjunto de pares de números, otro dado mediante la representación de una gráfica y un último ejemplo dado con un diagrama de Venn. Vamos a hacer los siguientes ejercicios. Aquí tenemos 3 diagramas que nos están representando relaciones entre conjuntos. Obsérvalos cuidadosamente y determina cuáles sí son funciones. El primer diagrama no representa una función porque podemos observar que el elemento 2 del conjunto A está asociado con 2 elementos del conjunto B, con la X y con la Z. El segundo diagrama tampoco representa una función, ya que el número 2 del conjunto A no está asociado con ningún elemento del conjunto B. El tercer diagrama sí es una función porque todos los elementos de A están asociados a un solo elemento del conjunto B. Ahora observemos las siguientes relaciones representadas como conjuntos de pares ordenados. Determina también cuáles de esas relaciones sí son funciones. La relación R sí es una función porque a cada elemento del dominio le corresponde un solo elemento del rango. La relación S no es función, ya que podemos ver que a cada elemento del dominio se le asocian con 2 elementos del rango. Observa cómo el 0 está asociado al 5 y al menos 5, el 3 al 4 y al menos 4, y el 4 al 3 y al menos 3. La relación T tampoco es una función, ya que a un único elemento del dominio se le asocia con varios elementos del rango. ¿Cómo saber que la representación gráfica de una relación es una función? Para ello vamos a utilizar la prueba de la recta vertical. ¿En qué consiste esta prueba? Si la gráfica de una relación se puede intersecar en un solo punto por cualquier recta vertical, entonces esa gráfica sí corresponde a una función. Por el contrario, si existe al menos una recta vertical que corte a la gráfica de la relación en 2 puntos o más, entonces esa gráfica no corresponde a una función. Observa las siguientes gráficas y determina cuáles representan funciones. Para determinar el dominio y el rango de una función representada mediante una gráfica, haremos lo siguiente.
El dominio va a ser el conjunto de todos los números que aparecen como las coordenadas en X, también llamadas abscisas, de los puntos de la gráfica. Y el rango es el conjunto de todos los números que aparecen como las coordenadas Y, también llamadas ordenadas, de los puntos de la gráfica. Veamos a continuación cómo. En la siguiente figura se muestra la gráfica de la función h. El dominio de la función h son los números que aparecen como coordenadas x de los puntos de la gráfica. Y podemos observar que van desde el -5 hasta el 2, incluyendo el -5, por eso se usa corchete, pero sin incluir el 2, por eso se usa paréntesis. Esto se puede ver mediante la proyección de la gráfica en el eje X que aparece en rojo. También podemos escribir el dominio utilizando la notación de desigualdad, que quedaría -5 menor o igual que X menor que 2. De la misma manera podemos determinar el rango, pero ahora el rango van a ser los números que aparecen como coordenadas Y de los puntos en la gráfica. Estos puntos van a ir desde el -5 hasta el 5. Observa el eje vertical, el de las Y's, en la gráfica. El -5 no se incluye, por lo que se usa paréntesis, y el 5 sí se incluye, por lo que se usa corchete. Esto se puede ver mediante la proyección de la gráfica en el eje Y, que aparece en rojo. Si escribiéramos el rango como una desigualdad, quedaría -5 menor que Y menor o igual que 5. ¿Cómo saber si una función es creciente, decreciente o constante? Una función aumenta, es decir, crece en un intervalo, si cuando a es menor que b, implica que f de a es menor que f de b. Observa la gráfica correspondiente. Por otro lado, una función disminuye, es decir, decrece en un intervalo, si en ese intervalo, cuando a es menor que b, implica que f de a es mayor que f de b. Y por último, una función es constante en un intervalo si cuando a y b en cualquier punto del intervalo, f de a es igual a f de b. Las funciones constantes son rectas horizontales. Ya vimos cómo saber si una relación, dadas sus representaciones como diagramas de Venn, como conjuntos de pares ordenados y como gráficas, es o no una función. Ahora veamos qué pasa cuando la relación nos las están dando como una ecuación. Para saber si una ecuación representa o no una función, utilizaremos la siguiente tabla. En la primera columna podemos ver la forma que debe tener la ecuación para que ésta sea función. Y en la segunda columna tenemos algunos ejemplos de cada forma. Igualmente, para saber si la ecuación no es función, veamos la tabla que viene a continuación. Todas las ecuaciones que tengan
Cualquiera de esas tres formas no representan funciones.